A nadie importa si hemos comido o no esta tarde. Y que los niños crezcan descalzos en ignorancia. A nadie importa si el troje esté vacío, porque la cosecha fue mala. Y menos importa si alguien de nuestra clase muera. Muy bien, chicos, este poema para ustedes. Porque a partir de hoy, el día de hoy, vamos a hablar de estos versos. El día de hoy cada uno de ustedes se va a convertir en un romántico. Porque esta parte de la literatura es un arte lírico, es un arte dramático, es un arte narrativo. La literatura se encarga de todo ello, de toda una manifestación cultural del hombre, de la naturaleza, de la sociedad, escritos en un verso. Cuando hay amor, la distancia y el tiempo no importa. Solo importa cuántos estás dispuesto a soportar tu ausencia para esperar tu presencia. ¿Te das cuenta? Ese es el arte de la literatura. Muy bien, ahora sí vamos a conversar. La musiquita ahí está excelente de Richard Clayman para acompañar esta clase del día de hoy. Muy bien, señor padre de familia, jovencito, señorita, muy buenas tardes. Esta ha sido mi pequeña presentación para ustedes. Porque a mí me encanta la declamación, me encanta recitar. Los comparto esto. Y la literatura se encarga de ello. Y el día de hoy en esta clase, en esta séptima semana, a nombre del Colegio Academia Wilder, vamos a trabajar lo que es preceptiva literaria. ¿Cuál es el campo de estudio que tiene la preceptiva literaria? Viene a ser toda una estructura interna que trabaja en sí un escritor. Recursos expresivos, recursos poéticos, en este caso también géneros. Y de eso nos vamos a tener que adelantar y a la vez recordar a los grandes escritores universales, a los grandes escritores peruanos, huancaínos, jauquinos, a ellos. Vamos a ver cuál es en sí el campo o estudio que tiene la literatura. Paso. La literatura, si ustedes ven aquí primero las imágenes, antes de ver la parte teórica, la literatura es el arte, dice acá, que utiliza ¿quién? Como instrumento la palabra. Los grandes escritores utilizaron la palabra como instrumento de representar, de recordar las manifestaciones culturales, las manifestaciones folclóricas. Y la literatura es el ente, el camino para poder recordar a través de todo un pasaje que nos ayuda a comunicarnos, expresar nuestros sentimientos. Ese amor, ese es tu primer amor. Eso es lo que nosotros desde el fondo le expresamos a nuestros más queridos amigos, enamorados, familiares, etcétera, etcétera. ¿Cierto o no? Entonces, la literatura se ha transformado como un ente, como un camino para poder despertar todo acontecimiento literario y artístico que se llevó a cabo desde la época siglo V antes de Cristo, ¿cierto? De los grandes dramaturgos griegos, latinos, occidentales, que hasta ahora lo seguimos viviendo, que hasta ahora lo seguimos recordando y estudiando. ¿Por qué? Porque son, como dice, la base fundamental para tener una representación de todas estas grandes culturas antiguas. Entonces, la cuna de la literatura fue Grecia. En sí, los griegos son los que expresaron a través de la poesía, a través de los cuentos
a través de la narrativa, expresaron todo lo que en este momento llamamos literatura universal. Una de ellas viene a ser la literatura oral. Antes que llega la imprenta, antes que la tecnología empieza a desarrollarse, toda transmisión de conocimientos era de familia en familia. Y una de las manifestaciones que tenemos acá de las primeras culturas, ¿se dan cuenta? Es aquella que se transmite esencialmente, a través del lenguaje, a través de la lengua, a través de la palabra. Y eso, dice, está plasmado, que pertenece a un cierto autor, pero autor anónimo. ¿Y qué es un autor anónimo? Un texto literario, una obra literaria, no especifica el autor quién ha escrito. ¿Por qué? Porque todo era literatura oral. Profesor, ¿y en qué tiempos? Ya, te vuelvo a recordar. Siglo V antes de Cristo ya se daba la literatura a nivel de las primeras culturas, como Grecia. Los griegos, pues son los hombres, ¿sí o no? Muy bien, ahora tenemos lo que corresponde a la literatura escrita. El boom de la literatura escrita. Por ejemplo, acá tenemos, si ustedes pueden visualizar, desde la época de la literatura medieval, siglo XV, siglo XVI, siglo XVIII, época del siglo de oro, cuando ya aparecieron diferentes géneros, diferentes escuelas literarias con diferentes estilos literarios, ¿cierto o no? Pero más atrás, cuando aparece la primera corriente literaria llamada el clasicismo en Grecia, los primeros recursos poéticos, utilización de figuras literarias, utilización de la versificación, y el día de hoy vamos a aclarar qué es una versificación. Entonces, ¿y qué es una literatura escrita? Este tipo de literatura es la más conocida y la más utilizada, que apareció mucho tiempo después de la oral, o sea, pasó años, siglos, para llegar a una literatura escrita, plasmada en una hoja con tinta. ¿Cierto? Aquí está este gran escritor que por primera vez hace su tallado en una hoja, no hoja común con nosotros, una hoja así como especie de carán, de cuero de un animal. Sobre eso empezó a escribir sus primeros versos o sus primeras composiciones literarias, ¿cierto? Con un estilo, por supuesto. Listo, tenemos la literatura escrita y la literatura oral. Ahora vemos, por ejemplo, hay otras formas de composición literaria, y aquí veremos la literatura fantástica que ya se dio a partir del siglo XVIII. ¿Cómo, profesor? Existieron pues estos animales que tú conoces como unicornio. Estas personas que tú ves acá, estos personajes, eran fantásticos. Por ejemplo, tú lo has visto, la película de Narnia, ¿cierto? El Señor de los Anillos. Inclusive, hay otra película que a cada momento lo pasa por la televisión. ¿Cuál vendría a ser? ¿Cómo? Harry Potter, no sé. Ya, Harry Potter, ya, tú lo sabes. Son películas fantásticas. Pero ¿qué me dice la literatura fantástica? El misterio presentado, el relato fantástico, no tiene origen divino. O sea, es fantasía, pues. Algo lógico, ¿sí o no? Algo irracional. Enfrenta lo racional y lo irracional. Todo lo racional es contra. A ver, tú dime, ¿este caballo existirá? ¿Existirá la sirena? ¿Tú crees que existe la sirena? Piensa. Entonces, estamos hablando de una literatura fantástica. Lo fantástico se relaciona con los espacios urbanos, europeos y con la cultura cosmopolita. Luego, dice, algunos temas y clases frecuentes que se aparecen en los relatos fantásticos son los mundos paralelos. A esto se refiere, pues. Imagínate, a ver, en la actualidad una princesa como la
señorita, ¿existirá ahora? No, no, sí o no, pero son imágenes fantásticas para más o menos representar en esta clase de literatura. Y luego tenemos el doble, los simulacros, las metamorfosis, los monstruos, el mundo de los sueños, la realidad dentro de la realidad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿todavía sigue viviéndose la literatura fantástica? Sí. Ahí tenemos la obra de Metamorfosis, el que se convierte en un bicho, ¿sí o no? Ya pues, una persona en la actualidad se puede convertirse en un bicho. Es raro, ¿sí o no? Ya, ahí estamos de Frank Kafka. Metamorfosis, ¿te das cuenta? Listo. Entonces, tenemos posiblemente, ahí tenemos literatura infantil, literatura clásica, ¿no? Pero desde el punto de vista de este arte literario, es la literatura oral, la literatura escrita y la literatura fantástica. Muy bien, profesor, hemos hablado un poquito de literatura, ¿cierto? ¿Cuál es su campo de estudio? ¿Qué representa la literatura? En sí, la literatura pues es el reflejo de una sociedad, de una cultura. Toda esa manifestación cultural, toda esa manifestación artística, lo representamos a través de la literatura, que es el arte, ¿cierto o no? Y aquí, dentro de la literatura, el escritor, el poeta, el narrador, el dramaturgo, va a cimentar y se va a dar como recursos a la versificación. ¿Y qué es la versificación? ¿Cuál es el campo de estudio de la versificación? Y si tú ves acá, dice la poesía. La poesía, ¿sí o no? ¿Qué será la versificación, profesor Héctor? Es el arte de hacer y componer versos. Elementos de la versificación. Entre los elementos más importantes tenemos pues el metro. ¿Sí o no? El metro. ¿Y qué es el metro, profesor? La medida de las sílabas métricas. De cada verso, pues. De cada verso. Y eso quiero que tú lo entiendas. Tenemos también las licencias poéticas y la rima. ¿Cierto o no? Hay clases de rima. ¿Cierto? Hay clases de rima. En la actualidad lo están viviendo ustedes mismos. Cuando hacen eso del hip hop, esa musiquita, no sé. Usted tiene que rimar, ¿sí o no? ¿Sí? Inconscientemente estás trabajando, estás desarrollando en ti un arte. Y ese arte, ¿a través de qué? De la versificación. Muy bien, ahí está el campo, el estudio que tiene la versificación. El arte de hacer y componer versos. Cuando tú estás enamorado, o te va a llegar tu turno, ¿qué va a hacer? Vas a empezar a sufrir, a hablar, que quisieras encontrarte con tu enamorado, que darle un abrazo. Entonces, al momento de expresar eso, o cuando tú te encuentras con tu enamorado, tu novio, más adelante, por supuesto, ahí vas a sentir ese afecto, ese amor, ese cariño hacia otra persona. También sucede como hijo entre los padres, entre hermanos, entre la familia que tú quieres, pero lo hacemos indirectamente cultivando este arte literario, lo que llamamos la poesía. ¿Listo? Profesor, hay dos formas de composición. Dos. Una composición en prosa y una otra composición en verso. Una primera composición en prosa, cuando vemos la composición, si aquí tú te percatas la imagen, aquí vemos el Rey León, ¿sí o no? La película que has visto, pues. ¿Qué vendría a ser? ¿Es una novela? No. ¿Qué es? ¿Cómo lo trabajamos? Que es un género narrativo, ¿cierto o no? Un género narrativo, combinado de repente con unos espacios dramáticos, ¿cierto? Esto será un estilo literario, una forma de composición, una fábula, un cuento, un mito, desde nuestros ancestros, viene a ser composiciones en el género narrativo, ¿cierto? Tu composición es libre, no necesitas de una regla para poder escribir, para poder contar, para poder que una fábula, que los animales hablen en la fábula, en la moraleja, no necesitas tener reglas. Pero profesor, ¿y el verso? En el verso sí, necesitas. ¿Qué necesitas?
utilizar la versificación y esos elementos llamados elementos o licencias poéticas. ¿Cuáles? Los pajaritos están tristes cuando el cielo está nublado. A mí me pasa lo mismo cuando no estoy a tu lado. Toda esta imagen representa lo que decimos el verso, la composición en verso. De ahí se van disgregando estilos literarios, géneros literarios, especies literarias. ¿Está claro? Aparecen diferentes autores en diferentes contextos o espacios geográficos que tienen un origen y a la vez tienen un auge. ¿Auge en qué? En composiciones, en aparecer las primeras obras literarias a nivel universal. ¿Te das cuenta? ¿Listo? Aquí, profesor, ¿qué es la prosa y qué es el verso? Las dos formas de composición. La prosa, esta forma es más natural de escribir. Se puede contar un hecho de varias formas, de varias maneras. Tu abuelita, tu mamá, cuando te hace un cuentito para dormir, te lo hizo. ¿Tu mamá necesitaba unas reglas? No. Libremente ha sido, o espontáneo ha sido, el cuento, ¿sí o no? Para que tú te duermas, pues. ¿Qué dices, mamita? Un cuentito para dormir. ¿Qué has hecho? Ah, mamá te ha contado el cuento, la calavera, Jarjaria, el cuco, el diablo, el satanás, ¿sí o no? Entonces, se supone que este cuento es libre. Y el verso, sí, tenemos que respetar, dice. Eso viene desde las reglas de las composiciones líricas griegas, de la época medieval, desde la época del Renacimiento, atrás. ¿Por qué? Porque sí tenía que haber una regla, y esa regla es que cada verso, mira, te voy a explicar, escuche por favor, cada verso, esto es un verso, hasta ahí es un verso, esto es otro verso, otro verso, otro verso y otro verso. Ah, ya, profesor, las composiciones en verso, ¿cierto? Ya, si este es un verso, el conjunto de versos establece una estrofa, ¿cierto o no? Y el conjunto de estrofas establece una poesía, y eso está compuesto a través del verso, en composiciones en verso. En cambio, aquí la prosa no. Mira, ocupa toda la línea, ¿eh? Entonces es libre, ¿cierto o no? Profesor, pero esto es un poquito más complicado, ¿cierto? Y más adelante, todos los escritores del género lírico han estado estableciendo ciertos parámetros, ciertos estilos, ciertas características que se identificaba a cada autor de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su época inclusive. ¿Está bien? Listo. Entonces, los dos tipos de composición. Profesor, ¿qué es la métrica? Primer elemento. Hace un momento decía, ¿qué es una métrica? La métrica me dice, como estudio de la versificación, es la parte de la ciencia literaria que se ocupa de especial información rítmica de un contexto lingüístico, estructurado en forma de poemas. Ah, ya dice. La métrica es el que se encarga de todo ello, de una composición, o sea, de un poema. Una composición en verso. ¿Está bien? Por ejemplo, dice, la métrica, ¿qué controla? ¿O a qué directamente va asociado? Al poema, a la estrofa y al verso. ¿Qué es un poema? ¿Qué es la estrofa y qué es el verso? Para empezar a uno de los grandes escritores españoles, ¿sí o no? ¿O no? Más reconocido, ¿sí o no? El que creó su propio estilo, ¿o no? El que llevó al mundo el teatro en este caso a los caserones, ¿sí o no? A los caserones, por primera vez en el mundo, su estilo, lo que llamamos el teatro español. Muy bien, te voy a explicar qué es un poema, qué es una estrofa y qué vendría a ser un verso. Profesor, a ver, poema, poesía, verso, estrofa, ¿tienen relación? Sí, pero tienen diferentes
acá diferentes conceptos. El poema es el conjunto de versos que está bien. ¿Te das cuenta? El poema, todo esto es un poema. ¿Y qué me dice? Conjunto de versos. Ah, ya. Acá tengo 1, 2, 3, 4 versos. ¿Sí o no? Verso vendría a ser cada una de estas líneas. Ese es un verso. Ojo, ¿eh? ¿Y qué es la estrofa? Ah, acá tenemos una estrofa y aquí tenemos 2 estrofas. Y el poema es todo, ¿cierto? Y el poema es todo. ¿Cierto? Entonces, repito, el poema es el conjunto de versos reunidos en una estrofa. Ahí está. Versos, conjunto de palabras que se encuentran en una línea. A cada uno de ellos. Y la estrofa es el conjunto de versos. ¿Está bien? Hasta ahí quiero que se entienda. Hasta esa partecita quiero que se entienda. Porque en este próximo video, el video que sigue, vamos a hablar sobre las licencias poéticas, los elementos de un verso. Y por ahí algunos poemitas que te voy a declamar, ¿ya? Listo. Muy bien, chicos. Voy a continuar con el otro video, pero por favor, vuelva a revisarlo en qué consiste la literatura y también los elementos de un poema. ¿Ya? Listo.